mi primer trabajo después de salir de la universidad. Yo terminé mi pregrado, inmediatamente empecé a hacer una maestría en ingeniería y terminando la maestría tuve la oportunidad de entrar al IVOP. Literalmente fue mi primer trabajo por fuera de la universidad. La empresa era completamente diferente, difícilmente llegaban a ser 100 personas. Entré como directora de estadística, es un cargo similar al que tiene Beatriz en este momento, pero con una complejidad diferente porque éramos solo 2 personas, nada más, que todos los trabajos de muestra maestra y de contratación de hogares se hacían por terceros, externos, entonces era más pequeño el tema. Y ahí empezó como toda la evolución de traer internamente muchos de los procesos que se hacían con terceros, apuntando a temas de calidad, sobre todo, de mayor compromiso de la gente, y de ofrecer una mayor estabilidad también para las personas que desarrollaban esas actividades pues muy críticas para el negocio de Ibope y que pues, no tenían mucha lógica que fueran hechos por terceros. Después de 4 años empecé a manejar el área completa de rating. Ahí vino una reestructuración ya en las 3 unidades de negocio como las tenemos ahorita. Entonces ahí empecé a manejar todo el rating, desde la solicitud de información al DANE para el levantamiento del marco de la muestra maestra hasta la entrega todos los días hábiles del año antes de las 8 de la mañana del indicador de rating. Ahí estuve otros 4 años y después tuve la oportunidad de subir a la gerencia general de la empresa y ahí ya perdí la cuenta, ya van a ser como 6 años más o menos en ese cargo. Bueno, pues voy a hacer su nombre, doctora Carolina, porque comenzamos a grabar. Pues estoy entrevistando a la doctora Carolina Mendoza, la presidente y gerente general de Ibope Colombia. Doctora, ¿me podría contar qué ha sido como lo mejor que se ha destacado del cargo, o sea, en este momento, y qué, digamos, diría usted que es lo complejo o lo que no le ha gustado de estar en el cargo? Lo más complejo de un cargo de estos es tratar de equilibrar la satisfacción de los intereses de los diferentes actores que están esperando algún tipo de resultados de este cargo. Esos son, en primer lugar, los accionistas de la compañía, claramente, que pues tienen esto para producir, justamente, para generar unos dividendos, para generar unas rentabilidades. Pero por otro lado están también los clientes, que si bien están dispuestos a pagar por un servicio, tienen sus propios intereses, tienen sus propias necesidades, cuidan sus bolsillos y entonces uno tiene que entrar ahí a ver cómo atiende mejor esas necesidades y que ellos perciban un valor realmente importante en ese servicio que les compense pues, lo que están pagando por eso. Están todos los colaboradores de la organización, donde también es cada vida y cada proyecto de vida y cada familia independiente con unas necesidades, con unos tiempos de ciclo de vida distintos, personas que están con muchas ganas de aprender, personas que ya no tienen muchas ganas de aprender, o personas que están muy cómodas con lo que llevan haciendo mucho tiempo, o personas que necesita uno como empresa estarles generando un dinamismo como para que no se pierda el interés, y también pues atender sus necesidades desde el punto de vista básico de remuneración, de bienestar, de condiciones de respeto, pero también de potencial de desarrollo y de migración también en el momento en que sea necesario. Y en el negocio en el que nosotros estamos existe un componente también complejo que pasa un poco por lo político y que es lo que llamamos la industria. Más allá de los clientes que tenemos como cualquier empresa y que se atienden de manera individual, en el tema de la investigación de audiencia y de toda la parte publicitaria, existe como ese ente llamado industria, como que debe estar siempre en un equilibrio, donde hay diferentes actores como los medios y los anunciantes y las empresas que necesitan de alguna manera unas reglas de juego claras para
para transar entre ellos todo lo que gira alrededor del negocio publicitario. Y por alguna razón esa misión como de árbitro del partido la juega IVOP, con las investigaciones, con las cifras, con el rating. Entonces ese papel de árbitro también incluso va más allá de los intereses de cada uno y es tratar de mantener un equilibrio o una justicia en un negocio donde cada quien tiene sus intereses particulares. Entonces, lo más complicado sin duda es manejar y tratar de equilibrar todos esos intereses distintos, porque no pueda, digamos, decir que hay uno más importante que el otro. De hecho, cada uno necesita de todos los demás para poder vivir y para que el negocio funcione. Y lo más gratificante, sin duda, es la interacción con la gente y sobre todo con la gente al interior de IVOP. Si bien desde el punto de vista profesional hay unas satisfacciones importantes de conocer personas que tienen una incidencia grande dentro de esa misma industria, de conocer personas que han tenido una trayectoria también grande profesionalmente, pues nunca se sienten tan cercanas como las personas que tiene uno en la casa, por llamarlo de alguna manera, las que ve uno crecer, las que ve uno desarrollarse y de una u otra manera como seguir el mismo camino que uno ha seguido y llegar a pensar por lo menos ambiciosamente que esas huellas que uno ha dejado atrás están sirviendo para algo. Gracias, doctora. ¿Usted podría destacarme de pronto un hecho de su adolescencia que le haya motivado a seguir este camino? ¿O simplemente lo hizo porque, o sea, usted miraba de pronto la carrera más demandada o algo así para estudiar eso? ¿O lo hizo porque algo la motivó, un gusto? Pues la adolescencia está bastante lejos, ¿no? Entonces me va a tocar hacer una remembranza fuerte. Yo creo que he tenido siempre una influencia muy fuerte de mi familia, de mis papás y sobre todo de mi mamá, que trabajó, digamos, en una oficina toda la vida. Entonces mi ideal profesional era, sí, la oficina, el escritorio, los papeles, los clips, y estar como con gente todo el tiempo. Obviamente ella tiene una profesión un poco más, digamos que estática en los números, que es la contaduría, y entonces yo siempre decía, tiene que ser algo con números, pero con un poquito más de sabor, es decir, con un poquito más de gente, con un poquito más de relacionamiento. Y pues la carrera que yo estudié eh, me pareció desde un principio, y cuando estaba justamente en esa época de la adolescencia viendo las opciones, que le atinaba a eso y no me equivoqué, gracias a Dios, resultó la carrera dándome el espacio para aprender todo lo que yo quería aprender y al final para encauzarme en lo que siempre quería trabajar, que era oficina. O sea, no me imaginaba ni de botas y sombrero al aire libre, ni de nada así, siempre me imaginé muy de oficina y con mucha gente alrededor. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuál considera usted que han sido sus logros personales más destacados, no solo en su progreso personal y laboral, sino para la organización, que hayan atribuido algo para la organización? Eh, pues ya que me preguntas por todo el espectro, incluyendo lo personal, pues creo que la estabilidad en la vida personal y emocional es para mí un logro sumamente importante. Tener una familia estable y emocionalmente tranquila. Laboralmente, haber podido aprender de tantas áreas y haber llegado a una posición de estas relativamente en tan poco tiempo. Eh, si ya hacemos cuentas de que ya eran como 6 años en este cargo, un poco más, desde el 2008, ya el año entrante casi van a ser 7, pues eso he sentido siempre que me llegó a una edad muy temprana en la vida. Pero cuando llegué ahí ya había también tenido la oportunidad de conocer muchas cosas dentro pues, de este negocio, porque no he conocido más, pero también de todo lo que se relaciona con él. Y en esta posición, pues obviamente
uno ya entiende de finanzas, entiende de leyes, de abogados, de tecnología, evidentemente de investigación, medio psicóloga, medio una cantidad de cosas. Entonces, creo que pues eso ha ido sumando profesionalmente. Y en particular en Ibope, digamos que hay una historia relativamente reciente de la compañía, pero que ya la sentimos más como un capítulo pasado porque la logramos superar, de una fuerte crisis de relacionamiento con el mercado. Entonces, de esos actores que hablábamos al principio, que tienen que mantener el equilibrio y que uno es como el árbitro, desafortunadamente alcanzamos a llegar a una situación en la que todos los jugadores, todo el cuerpo técnico, todo el equipo médico, toda la banca, más todas las tribunas, más todos los periodistas estaban al unísono echándole tomates al árbitro que vendríamos a hacer nosotros. Entonces, logramos algo que era muy difícil y era estar peleando con todos los clientes al mismo tiempo. Que normalmente uno se pone delicados cuando sienten que hay otros que están saliendo favorecidos, pero ponerlos a todos bravos al tiempo significa que, según eso, pues no estábamos teniendo un relacionamiento claro con ninguno, más muchos de los otros componentes del mercado que están ahí. Entonces llegamos a un momento bastante complicado de crisis, que es el momento justamente en el que yo llego a la gerencia, ¿no? Y como que todo, ya venía la olla a presión muy caliente y el pito se soltó 15 días antes de asumir este reto. Y no digo que sola, pero digamos, con la ayuda, con el apoyo de todo lo que es Ibope como multinacional, con personas que estaban fuera, pero que también, digamos, daban un apoyo, pero que no estaban, no conocían el mercado, no estaban en el país, tampoco tenían la confianza suficiente de parte de las personas, de los actores o de los clientes como para que ya su sola figura resolviera el problema. Pero pues logramos con empeño, con transparencia, con objetividad y sobre todo con tranquilidad y con buena fe y que eso se refleja, ir sanando, ir tendiendo esos puentes para volver a hablar con los clientes en algún momento de ni me llame que no tengo nada que decirles, ¿no? Un puente para volver a hablar, eh, un recorrido con traje de caucho, venga, aquí estoy yo, desahóguese de todo lo malo que le ha pasado con esta empresa en las últimas décadas, pasemos la página y empecemos a escribir en una página limpia, e ir sanando esas heridas y llegar a un momento de una mayor estabilidad como empresa con el mercado, independiente de que financieramente nos vaya bien o no nos vaya bien, que tengamos más metas, que haya que vender más, que algunos clientes sientan en algún momento que los números no nos favorecen, pero todo sobre un tapiz de confianza realmente que logramos recuperar en el mercado y con los clientes. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué características cree desde su experiencia que debe tener un líder? Bueno, pues yo creo que un líder tiene que preocuparse por entender, ya sea desde el punto de vista técnico o del área del conocimiento en el que se desenvuelva, por conocer, por saber qué es lo que se está haciendo, para, no para pensar que está por encima de los demás, pero por lo menos para sentirse cómodo hablando el lenguaje y que las personas que está tratando de motivar se sientan seguras al comunicarse con su líder, sientan que su líder valora lo que ellos hacen, el empeño que le están poniendo a su trabajo, eh, y también se sientan respaldados de alguna manera por el interés que tiene como tal ese líder en conocer, digamos, la problemática y en encontrar y aportar soluciones a lo que se está enfrentando. Yo pienso que en ese mismo sentido tiene que ser humilde para reconocer que no tiene todo el conocimiento y para reconocer no solo la parte
técnica e intelectual, sino también en la parte emocional, cuando tiene una persona eh, con unas necesidades al frente y ver cuál es la mejor forma en la que uno puede jalarlo, agarrarlo de la mano o sencillamente ponerlo al lado para seguir caminando hacia adelante. Yo creo que hay que ser tolerante y un poco paciente para entender también las diferentes personalidades de quienes forman parte del equipo que uno tiene, porque hay quienes con un grito entienden, hay quienes con un grito se ponen a llorar, ¿sí? Hay quienes con un grito le devuelven a uno el puño. Entonces hay que entender muy bien, y esto pues es obviamente un ejemplo extremo, eh, de cuáles son como las particularidades de cada uno. Y yo creo que lo más importante es dar ejemplo. En mi experiencia propia, más que sentarme a leer sobre cuáles deberían ser las virtudes que uno debe tener o qué hago para que la gente me siga, me he dado cuenta que lo que la gente apropia y trata de imitar es lo que uno hace en su propia vida por principio, más que porque lo esté tratando de hacer para que lo siga. Doctora, pues lo que usted mencionaba técnicamente, pues en lo que me han enseñado a mí en la universidad se llama liderazgo de servicio, que precisamente usted cumple con ese perfil y por eso pues la escogí para el estudio. El liderazgo de servicio requiere de humildad, carisma e integridad en la ejecución del mismo. ¿Usted cree que es posible liderar de esta manera y de pronto lo ha implementado en la compañía? Que era lo que me mencionaba, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo creo que cada quien tiene su estilo y uno conoce personas que tienen estilos diferentes de liderazgo y que les funciona muchas veces, eh, que, que se ven como en una posición en la que todo el mundo dice, uy, yo quiero llegar allá y tener lo que esta persona tiene, saber lo que esta persona sabe, y cuando llegue allá entonces nos voy a gritar a todos los demás como esta persona nos grita a nosotros. Eh, Hay también estilos de personas que hacen una retroalimentación permanente y muy activa. Entonces, se basan su liderazgo en que tú haces cualquier cosa, yo estoy encima diciéndote, este pedacito estuvo bien, este pedacito estuvo mal. Yo no, pues no he sido así realmente nunca. Y lo que me ha funcionado, por ejemplo, en esta empresa sí tiene mucho que ver con eso, de sentarnos a trabajar. Usted conoce más del tema que yo, dígame cuáles son las opciones que me están poniendo sobre la mesa, cuáles son las recomendaciones para hacer su trabajo, porque usted es el que tiene que venir pasado mañana a decirme si esto funcionó o no. Y de pronto basado un poco en la experiencia por ya haber pasado por ciertas cosas o en tener un conocimiento más integral de todas las áreas, es donde viene mi aporte, diciendo, pero ya tuviste cuidado con esto, pero ¿y qué pasa si lo otro? O tú estás viendo aquí el pedacito de tecnología o de software, pero es que cuando yo se lo lleve al cliente, porque es que yo me he sentado con el cliente y me ha dicho tales y tales cosas, es como, digamos, lo que yo aporto en ese rompecabezas para llegar a los logros de la compañía. Y, y la gente lo percibe también de esa manera, como que, bueno, yo así técnicamente supiera cuál es la respuesta, pero voy con Carolina y le cuento porque es como chévere también que ella nos dé el espaldarazo y a veces se le ocurren cosas o a veces ve cosas que nosotros aquí no hemos visto y al final quedamos todos más tranquilos con el paso que vamos a dar. Gracias, doctora. En mi experiencia, o sea, en el tiempo que yo llevo aquí en Ibope, he sentido que usted nos motiva de alguna manera como hacia una visión muy alta que hay que alcanzar en equipo, ¿sí? Pero entonces la pregunta va a cómo usted ha generado en nosotros esa confianza para seguirlo, para saber que con usted contamos, como usted no lo decía ahorita, para obtener los resultados, es decir, el alcance de los logros. Pues yo creo que eso se da en el día a día y se da con las vivencias, o sea, se da eh, cada vez
que uno se sube las mangas y se sienta lápiz y papel en mano en una misma mesa de trabajo a diseñar un proyecto. Se da cada vez que nos dan aquí las 5 o las 6 de la mañana terminando alguna presentación o algún informe que hay que mandar y estamos todos aquí igual de ojerosos y comemos papas con Coca-Cola a la medianoche porque es lo único que hay. Creo que es esa cotidianidad eh, de la vivencia del día a día la que de alguna manera pone que somos todos de carne y hueso y que pues, lo podemos hacer juntos. Ni yo pretendo hacerlo sola, encerrada aquí en una burbuja, eh, ni tampoco pretendo que yo me fui a las 5 de la tarde y al otro día por arte de magia aparecen a las 8 de la mañana las cosas en el escritorio sin tener un involucramiento en el tema. Yo creo que eso es lo que se nota y eso es lo que motiva de alguna manera eh, a la gente. Y así no sea casos extremos de que tuvimos que amanecer todos en el proyecto, pero sí en pequeños puntos de contacto, de saber de cómo vamos, de transmitir que uno está pendiente de las cosas en las buenas y en las malas también. Doctor, al momento de ser efectivo, porque yo creo que todas las organizaciones tienen en cuenta eso y personal altamente competitivo, ¿qué cree que es mejor? ¿Preocuparse por precisamente esas personas altamente competitivas, es decir, integrarlas, incorporarlas a la organización, o preocuparse solamente por las necesidades de la organización como tal? Bien, yo en la experiencia que tengo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas y con muchas personalidades. Y creo que hemos tenido la fortuna en la gran mayoría de los casos de trabajar con buenas personas como seres humanos. Y muchas veces cuando estamos haciendo un proceso de selección, uno tiende a buscar más eso. Evidentemente los conocimientos técnicos pues, son importantes, o sea, si el cargo es de ingeniero, pues es un ingeniero, porque por muy querida que sea la persona que está llegando, si no tiene nada que ver, pues no tiene sentido. Pero ya como cuando tú tienes la terna, como cuando tú estás en la fase final de la selección, eh, sobre todo cuando, digamos, yo personalmente me involucro, porque son personas que están muy cercanas a mí, prima muchísimo la parte personal, familiar y como emocional de la persona. Entonces, siempre los procesos de selección son una lotería. Nos irá bien, nos irá, uno hace todos los filtros, pero al final hay una parte de azar o de suerte por la que uno se la juega, porque es muy difícil llegar a conocer realmente una persona cuando uno está ni siquiera haciendo una entrevista o haciendo todas las pruebas psicotécnicas que pasan. Y, pero sí me inclino mucho por eso, porque es la base fundamental de lograr resultados. O sea, que tengamos buenas personas trabajando y que podamos construir relaciones sanas trabajando. Porque yo a ti te puedo decir, mira, te falta aprender esto y lo vamos a hacer y hay tiempo o no hay tiempo, tengo que darte un fin de semana a aprender este material, este proceso, este software, eh, pero eso se aprende. Y efectivamente, si la persona pues tiene unos principios claros, le va a poner su empeño, se va a comprometer con la empresa, y sin duda las cosas nos van a salir adelante. Y si hay que afinar algo de aquí como que tú no te estás involucrando tanto, o realmente falta conocimiento en este tema, y en la medida en que tú no tengas un conocimiento en este tema a fondo, no nos van a funcionar las cosas porque yo necesito que tú asumas estas y estas responsabilidades, o para que el equipo abajo te funcione tú necesitas tener este y este conocimiento porque si no las cosas no van a funcionar. Eh, Eso es más fácil construirlo que intentar, por ejemplo, construir relaciones de respeto, de confianza y como de alinear las expectativas de que estamos trabajando todos por un mismo objetivo. Entonces, efectivamente, necesitamos personas competentes, sí,
porque tenemos un objetivo y es la suma de muchos componentes y el esfuerzo de muchos conocimientos y de muchas personas, y si cada quien no hace bien su parte, pues esto no funciona. Desde el digitador de monitoreo que decidió comerse 3 comerciales un día, pues, ahí ya hay un hueco como tal en el producto. Pero sí es absolutamente valioso, por lo menos para mí, trabajar con buenas personas. Gracias, doctora. Teniendo en cuenta que, o sea, también el desarrollo de la organización como tal depende de la participación que se le da a los colaboradores, ¿hasta qué punto cree que es necesario o suficiente darle la confianza y de pronto en un momento decirles, bueno, ya hasta ahí nomás? Yo creo que uno tiene que ser muy claro siempre en, en las relaciones que uno establece dentro de la compañía, a nivel personal y a nivel también, digamos, jerárquico, por ponerlo de alguna manera, pues entre gestores y colaboradores que tengan alguna dependencia. Eh, y mientras uno no desdibuje esas líneas, yo pienso que uno no debería tener problemas. Por eso, cuando uno se apunta a gestionar y cuando uno quiere ser un líder, tiene que saber de qué está hablando, tiene que tener un conocimiento y si no lo trae, por lo menos en el caso nuestro, que nadie más hace lo que nosotros hacemos en el país, entonces cuando uno tiene una vacante, sobre todo de jefes, es muy difícil traer a alguien que ya lo sepa. Y cuando no existe la posibilidad de generar, digamos, una promoción interna por el perfil, por los requisitos que tienen, por lo que sea, pues no necesariamente tiene que traer una persona afuera, pero no va a uno poderse conseguir supervisor, no sé qué, coordinador, no sé qué, que haga exactamente lo que hacemos acá. Entonces es un reto fuerte y por eso tenemos que traer gente pila que tenga un bagaje en cuanto a administración, en cuanto a gestión, pero que además venga con la disposición para aprender rápido el tema nuestro, porque si no se vuelve muy riesgoso. ¿Y qué es lo que pasa? Yo necesito establecer una relación de confianza contigo, que tengas toda la tranquilidad para decirme lo bonito, lo malo y lo feo del trabajo que estamos haciendo o de las instrucciones que estás recibiendo. Pero es importante también que no se desdibuje en esa relación que yo soy el jefe y que tú eres el colaborador. Pero eso no puede venir por imposición. O sea, ¿quiénes lo hacen por imposición? Si al final del camino hay un choque, digamos, de argumentos lo suficientemente fuertes y encontrados, pues eso tiene una única salida. Yo soy el jefe, entonces se hace lo que yo digo. Pero la idea es que uno, si conoce de lo que está hablando y tiene, por un lado, la humildad para entender que esta persona tiene razón y lo que esta persona sugiere es lo que debemos hacer, no hay ningún problema, porque no es un síntoma ni un signo de debilidad ni nada, porque la relación de confianza está establecida y yo sé que si tienes los argumentos, pues así es que se va a hacer, porque aquí estamos es por el bien común del resultado, que no es que se haga lo que yo diga. Pero cuando yo tengo razón, también tengo que tener la suficiente sabiduría para convencerte con los mismos argumentos y no para imponerlo porque yo soy el jefe. Entonces yo pienso que bajo esas condiciones que son las que uno debe tener idealmente, la participación es total y es abierta. Eh, ahora, pues hay temas de temas, ¿no? Entonces todos decidimos que más bien trabajemos 4 horas al día y no 8. No, pues no. Y podría haber una serie de argumentos por los cuales es mejor para la salud, es mejor para la productividad, es mejor para el medio ambiente, es mejor para mil cosas, pero pues no. Entonces obviamente hay cosas que se reglamentan y que además no deben ser las de discutir, porque son cosas que además están escritas en la ley, están formalizadas en un contrato de trabajo, o sea, la discusión no pasa por ahí, la discusión debe pasar por temas más interesantes, como cómo hacemos más productivo el trabajo, cómo reducimos los errores, cómo entregamos un mejor producto, y ahí yo creo
creo que la participación debe ser completa. Gracias, doctora. Eh, Referente a lo que me decía ahorita, de como la estabilidad que hay que haber entre los accionistas de la organización y responder a las necesidades que la sociedad y los clientes exigen y que continuamente se están renovando, ¿qué tan importante cree que es innovar en el producto o servicio que presta una organización y cómo lo está aplicando aquí a la organización IBOP? Pues absolutamente importante. Es una palabra y un tema que se puso tan de moda que ya a veces se siente como desgastado. Pero, pero volviendo como a su concepto fundamental, es indispensable. Y yo creo que eso, aparte de las mil definiciones que seguramente debe tener, para mí y para la realidad que vivimos en Ibope, el tema se traduce básicamente en estar atento a las necesidades que tiene el cliente para que nuestro producto se adapte a atender esas necesidades e idealmente anticiparlas, para dejar de ser un poco reactivos frente al tema que ya el cliente vio que esto lo hacen en todos los países del mundo, entonces vienen aquí a ver cómo se lo hacemos y vamos nosotros como siempre reaccionando y no innovando realmente estando al frente. Y en el caso nuestro ahorita estamos en un punto coyuntural muy importante de quiebre que se relaciona con la innovación porque siempre tenemos en nuestro producto más visible, que es la audiencia de televisión, todos los mecanismos de medición, las metodologías, las estructuras, los sistemas los software finalmente de consulta y de análisis para todos los clientes y el mercado, siempre estaban como con una visión tradicional de que es televisión, pues televisión es un aparato que tengo en mi casa, donde sintonizo unos canales y me siento al frente a ver. Entonces, Ibope durante muchos años pues ha desarrollado los mecanismos para medir cuánta gente se sienta al frente de esas cajas en su casa a sintonizar los canales. Resulta que eso ya dejó de ser así, porque primero, ni es en sus casas, porque también ya lo miran fuera y con entonces el tema del mundial, entonces ya en los bares, en la oficina, en el no sé qué, en el sí más, ya no es en su casa, porque además ya no es en un aparato, porque entonces ya es en un computador, ya es en la tableta, ya es en el celular, ya es en el reloj, ya en todas partes se ve televisión, porque ya no es a la hora que me pasan el programa, sino a la hora que yo quiero ir a buscarlo en estas plataformas por demanda, o lo grabo y lo veo después y demás. Y porque además ya no, digamos como que esa era la principal entretención de la gente, del mundo, no más. Ahora no, ahora está internet, ahora están las redes sociales, ahora está el yo no sé qué, ahora está el sí más. Descontando, digamos, los medios tradicionales que siempre han estado, como que mi tiempo de entretenimiento compite con ir a cine o leer un libro o escuchar radio o ver televisión. Ahora mi tiempo de entretenimiento compite con otras cosas, pero además no solo compite, porque hay muchas que yo las puedo hacer al tiempo. Si yo llego a mi casa por la noche, además, 2 horas más tarde de las que habitualmente uno llegaba, porque ya hay más tráfico, porque ya uno se queda más en el trabajo, porque hay más cosas, entonces ese tiempo se reduce mucho, ya uno está más viejito, entonces le coge el sueño más temprano, entonces a pesar de que ese tiempo se reduce mucho, uno se vuelve más multitarea. Entonces yo me siento a ver televisión y si no tengo el celular en las manos y al mismo tiempo estoy haciendo otra cosa, leyendo correos, viendo noticias o jugando solitario en el celular, siento que estoy desperdiciando la mitad del cerebro. O sea, como así que solo estoy haciendo una cosa al mismo tiempo. Yo estoy allá o una revista o el celular, que es lo que uno tiene siempre pegado a la mano. Entonces, entender el reto en el que Ibope ya está trabajando fuertemente y ya estamos contándole al mercado que estamos en eso, es, digamos, una visión 360 de lo que son las audiencias, en términos de lugares, en términos de dispositivos, de plataformas, de tiempos, porque estás aquí, pero lo grabé y lo vi en un fin de semana, y de interacciones. Entonces hacemos estudios como de
TV social, entonces qué tanta gente está al mismo tiempo en internet y viendo televisión, y que de esa gente, qué tanta gente está al mismo tiempo compartiendo contenidos, es decir, está en redes sociales hablando de lo que está viendo en televisión. O se puso, entró a Twitter y vio, están comentando sobre un programa y se fue a prender el televisor para buscar el programa a ver qué estaba haciendo. Entonces, eso es el aspecto innovador al que Google está apostando eh, para ofrecer a los clientes, digamos, ese tipo de soluciones donde centralicemos la información, pero no sea única. Si a ti te interesa televisión con internet, a ti te interesa radio con no sé qué, la podamos segmentar. Doctora, ya referente pues a IVOPE como tal, viendo que es una multinacional, ¿usted cree que es importante que cuando una organización se establece en otros países adaptar cosas de su cultura o simplemente ya depende del desarrollo de la organización como tal? Sí, yo pienso que sí, porque hay diferencias. O sea, siempre hay temas, eh, empezando por el mismo idioma, así por ejemplo fueran todos en castellano, pero no es lo mismo el español, por ejemplo, hablando de América Latina, de los diferentes países, es diferente. Tú tienes temas culturales básicos como el horario de trabajo, por ejemplo. Colombia es un país que madruga mucho y a nosotros vienen extranjeros, aún de IVOPE, aún que se dedican a lo mismo, aún que entregan el rating en teoría temprano, y les parece una aberración que nosotros pongamos una cita a las 7 de la mañana, por ejemplo, un desayuno, una reunión con clientes a las 7 de la mañana, o sea, a las 8 ya les parece terrible, a las 7 es nada, y aquí es muy usual. ¿No? Entonces, esos mismos clientes nuestros, que si el rating no les llega a las 8 de la mañana, ya están llamando por teléfono, en otros países se lo entregan a las 9, a las 9 y media, y está bien porque es que a esas horas que llegan a trabajar, entonces no les interesa. Entonces hay temas tan básicos, digamos, como temas culturales de las personas, de las organizaciones, y también hay cosas que yo he visto, por ejemplo, de agremiaciones. Entonces, el gremio de las empresas de investigación o el gremio de los anunciantes, o bueno, dependiendo del sector en el que en que la empresa se desenvuelva, uno sí tiene que ser un poco flexible para adaptarse a esa realidad local y a formar parte del gremio. Porque es que tú eres una multinacional, pero aquí, por ejemplo, saliendo de Ivoco, tú eres Unilever. Pues Unilever hay en todas partes y Unilever tiene sus prácticas y Unilever tiene sus estándares, me imagino que súper estrictos. Pero en cada país Unilever ve por su negocio, pero también hay una actividad que se llama gremial, como de sector, y Unilever pertenecería entonces a los anunciantes en este tema de medios. Si ellos no se asocian y buscan a los de Procter, y buscan a los de Alpina, y buscan a los de Coca-Cola, y buscan a los de Colgate, y se sientan a decir, bueno, Colombia en términos de regulación, en términos de ley, en términos de qué tipos de cosas nos podrían llegar a afectar a nosotros como industria y qué podríamos hacer para tener los diálogos que se requieran para, digamos, de alguna manera cuidar nuestros derechos y poder tener una actividad mucho más tranquila. Eso no lo hace Unilever, yo soy Unilever, eso lo hace un gremio. Y así existen los de los anunciantes y los de los medios y los de las empresas de investigación que están perteneciendo a nosotros, y los de los colchones y los de los zapatos y los de no sé qué. Entonces, cuando uno es una multinacional es importante acercarse a ese para entender también qué pasa en esa realidad y pues, o sea, como si fuera el recreo, bueno, ¿cuál es mi grupo? O sea, ¿cuál es mi parche y yo dónde estoy? Y eso le permite a uno untarse un poquito de esa realidad local e indudablemente pues sin perder los principios que lo hacen a uno ser una multinacional y que son los que defienden la marca, que si tú compras un producto acá o lo compras en otro lado del mundo, pertenecen a la misma marca, es porque hay unos estándares que están cuidados. Gracias, doctora. Y referente a eso, nos hablaba de los estándares, ¿cierto? Bien sabemos que IVOPE tiene certificaciones de calidad, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tan importante cree que es gestionar precisamente o estar apegados a unos estándares para el cumplimiento de unas tareas? La experiencia que yo he tenido con este tema de calidad es positiva. Yo siento que la clave, y eso suena también a frase de cajón, es que uno apropie el tema de calidad y lo ponga a trabajar en función de sus servicios y de sus procesos. Porque en la medida en que uno lo vea como una cosa, un sombrero adicional que hay que ponerle, eso se vuelve un infierno. Si uno no diseña los formatos que le cumplen para una función dentro del proceso y que uno los va haciendo a la par del mismo, sino que un mes antes de que llegue la auditoría, toda la empresa tiene que parar, porque todos los tiene que poner a llenar todos los registros que no se llenaron y poder organizar las carpetas que no se organizaron y reconstruir todo lo que no se hizo para que el auditor crea que era de verdad. Ahí uno no está haciendo nada y pues está botando plata porque tuvo o contrató gente para que hiciera eso o tuvo la empresa para un mes llenando los documentos. Pero cuando uno lo apropia realmente y usa eh, los procedimientos y los registros necesarios para garantizar el apego a cierto cumplimiento de ciertas normas, es muy útil porque le ayuda a uno a estandarizar, a sistematizar algunas cosas, a generar indicadores, a tener una bitácora. Y los indicadores son indicadores. O sea, si la cosa viene para abajo, viene para abajo. Uno puede llegar a decir, es que los hogares, es que el clima, es que el invierno, es que la contratación, es que la inseguridad. Hay 50.000 causas justificadas, injustificadas, factores externos, lo que uno quiere. Pero si el número dice que va para abajo, va para abajo. Entonces eso le muestra a uno claramente, en la medida que tenga un conjunto clave de esos indicadores, le muestra a uno un poco para dónde va, eh, y si para dónde va no es para dónde debería, pues también existen los mecanismos para hacerlo. Uno tienes que apropiarlo. O sea, si yo genero una acción correctiva porque el indicador me salió mal y porque si no me regañan y entonces qué acción voy a tomar, no, pues como yo ya sabía que eso venía cayéndose, pues yo lo que hice fue esto, entonces digo que no pienso cuál debe ser la causa por lo que esto ocurre y cuál debería ser la acción que ataque directamente a esa causa, sino que normalmente uno tiende a escribir lo que ya hizo. Entonces, ay, se me cayó la contratación, entonces no, vamos a generar unas nuevas opciones y vamos a darles un trabajo de no sé qué y vamos, entonces, bueno, ¿qué hizo? No, esto. Pero a veces uno por el mismo día a día deja un poquito de lado un análisis juicioso de la causa, porque si uno lo aplica a conciencia, en teoría eso funciona. Si tú le atacas una causa y la resuelves, pues el problema no tendría por qué volverse a presentar. Entonces, es un modelo que funciona y yo estoy convencida de eso y en Ivo pues, ya llevamos varios años con las certificaciones. Eh, ha aportado mucho para los procesos internos y también genera un peso de marca importante frente a los clientes, pues uno poder demostrar que ha tenido y que ha mantenido durante tantos años estas certificaciones, que también es un esfuerzo importante, no dejarlas ahí, sino mantenerlas sabiendo que son unas normas que son exigentes, que cada año los auditores llegan se dedican todo el año a ver qué más inventan, entonces llegan ya con nuevos descubrimientos y con la vara que la van poniendo un poquito más alta cada vez. Doctora, por último, yo creo que el logro más importante de todas las organizaciones es ser globales, ¿cierto? Abarcar lo que más se pueda en cuanto a satisfacer las necesidades de sus clientes, ¿cierto? O del grupo objetivo que tengan. ¿Usted cómo cree que IVOP está aplicando esto para ir a ese crecimiento? Nosotros tenemos algo que se puede considerar una ventaja o una cruz dependiendo de cómo uno lo mira. Y es que trabajamos en un entorno muy cercano al monopolio. ¿Por qué? Porque la empresa, la medición, los indicadores de audiencia de televisión tienden a ser dato único en un país. Por dos razones. Primero, porque es un estudio costoso.
la medición, la muestra, el panel, los fotometers, los hogares, el mantenimiento. Es un estudio costoso que si uno dijera, esto es un mercado más abierto donde hay dos empresas de investigación, entonces la mitad le compra a una y la mitad le compra a la otra, no subsiste ni la una ni la otra, porque prácticamente se necesita que toda la industria se ponga de acuerdo para financiar una sola y la hace viable, porque si no, pues el estudio resulta siendo muy costoso y cada una podría cobrar, digamos, la mitad, en el mejor de los casos, o una el 70 y la otra el 30 de lo que el mercado, digamos, está dispuesto a pagar y pues no sería viable para ninguna de las dos. Entonces eso por un lado lleva a concentrar en una, eh, pero además uno tiene tres auditorías encima y demás, porque no hay un entorno competitivo, entonces lo que hacen los clientes para asegurar justamente esa calidad de producto es tener todos los ojos encima a través de las auditorías. Y segundo, porque estamos frente a una investigación que genera un dato que se convierte en moneda de cambio. Entonces, si vos me dice que este programa marcó 10 puntos, el canal vende un minuto de comercial en ese programa a tanta plata por punto de rating. Entonces, a 2 millones por 10 puntos de rating, o a 1 millón por 10 puntos de rating. Y así es como ellos transan. Si hay dos empresas de investigación y una dice que marcó 10 y la otra que marcó 11, pues el que vende va a querer vender a 11 y el que compra va a querer comprar a 10 y pues, no se pondrían de acuerdo, no, jamás. Entonces, por eso tiene que ser un monopolio. Eso se convierte de alguna manera en una ventaja para nosotros, porque estos productos madre, llamarlos de una forma, pueden anclar muchos de los otros productos que nosotros tenemos. Entonces, usted ya me compra el rating, o sea, porque yo soy además el único que lo produce, más todos sus derivados, está frente al rating. Ahora, si vamos a hacer un estudio de comentarios en redes sociales sobre los programas y los contenidos, listo. Bueno, y Boca no es el único que lo hace, puede haber otros que lo hagan, pero yo le voy a dar el rating y pegado al rating le voy a dar una métrica de cuántos comentarios hizo la gente el día de ayer durante la emisión en Twitter de ese mismo programa. Entonces es algo que es muy llamativo y es una ventaja porque la gente cada vez quiere más integración y quiere más simplicidad a la hora de hacer los análisis. Quiere encontrarlo todo en el mismo software, quiere encontrarlo todo en la misma plataforma. Y no que aquí tengo un estudio y por allá hay un estudio de la universidad no sé qué, y por acá le contraté a una empresa de investigación que me hicieron unas encuestas y por acá, y después cómo arman esos retazos, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y obviamente la estrategia de IVOPE es apalancarse en nuestros productos estrella, que son los que llaman mucho la gente, y entonces ahí concentrar ese tipo de cosas. ¿Por qué? En la parte de monitoreo, nosotros hacemos monitoreo de todos los medios tradicionales. Ahora lanzamos el monitoreo de Internet. El monitoreo de Internet es complejo, estamos llegando un poco tarde a esa fiesta, porque hasta ahora IVOP está lanzando a hacer chequeo de Internet y ya hay por lo menos 2 o 3 empresas, porque es un medio digital mucho más flexible, no necesita una infraestructura gigante para hacer un monitoreo, es una persona, un ingeniero con una programación de cierto nivel, pero pues que no es, digamos, oculta ni nada, pues la gente sabe, conoce eso y hay unos genios del tema a unos precios bastante económicos, porque todo el tema de internet no es como tan competido que no, pues me están ofreciendo, pero venga chino, hágame usted un desarrollo de esto y salen genios que lo hacen. Nosotros estamos llegando un poco tarde a esa fiesta, pero también estamos tratando de amarrarlo al producto humano. Usted puede comprar por allá que le chequeen la pauta de su anunciante que salió en internet, pero yo acá le estoy entregando una plataforma donde usted puede ver en el mismo software, sin salirse de la pantalla, cómo se comportó esa campaña en televisión, en radio, en prensa, en revistas, en vallas, en vía pública y en internet. Entonces se vuelve como uno más. Entonces lo estamos, digamos, usando para, obviamente, ampliar nuestro portafolio, para ampliar nuestra participación de mercado, porque ¿qué pasa? Hay cosas donde somos pioneros y casi que monopolio, pero hay otras como estas de internet, o como estudios de redes sociales, o como cositas que eso se ha movido tan rápido que ya hay muchas empresas que lo pueden hacer. Y es también un poco ir ganando ese mercado, pues bueno, y el cliente está dispuesto a pagar una sola vez. El estudio de redes sociales o lo estoy pagando por fuera,
Si Ibope lo ofrece, pues se lo pago Ibope, pero entonces cancelo el que tenía antes. Y así vamos buscando, digamos, ampliar esa participación en el mercado. Es una cruz, te decía, porque hay clientes de clientes y hay unos que declaran abiertamente que les parece fabuloso que Ibope tenga más soluciones, con eso ellos van cancelando otros proveedores que tienen y todo lo concentran con Ibope por facilidad, por usabilidad, porque lo tienen todo en la misma plataforma, e incluso por precio, porque, oiga, le estoy comprando a usted más, ¿qué descuento me va a hacer? O sencillamente, pues es una sola factura y no 5 que tengo que tramitar. Pero hay otros clientes que también muy honestamente dicen de frente que no les gusta el monopolio y que no les gusta que Ibope eh, esté, tener todos los huevos en la misma canasta, siendo nosotros esa canasta. Pero digamos que es algo dentro de la dinámica del mercado y por eso el objetivo claramente en términos de audiencia de televisión y monitoreo de pauta pues es el 100% de la cuota del mercado. Y en estos otros que son más de medios nuevos, de información complementaria, eh, pues maximizarla todo lo que se pueda. Gracias, doctora. Ahora sí, para finalizar, ¿qué consejo nos daría a nosotros, pues, los futuros profesionales para alcanzar grandes logros, así como usted lo ha hecho desde su experiencia? Y trabajar, o sea, trabajar a conciencia en todas las cosas que uno está haciendo. Eh, y no dejar nunca nada pendiente. Yo, eh, de los primeros trabajos que me acuerdo aquí en Ibope era que no porque fuera necesariamente mi situación de trabajo, pero porque éramos poquitos y había mucho que hacer, y yo me llevaba para la casa los fines de semana los enlistamientos en papel y los chequeaba y los chuleaba. Entonces, desde que a uno no se le pase un renglón de una dirección en un enlistamiento hasta que uno no cometa una imprudencia en el relacionamiento con un cliente, como me podría pasar en este momento, todos los detallitos de las tareas son importantes. En el momento en que uno lo esté haciendo, eso es lo más importante de su carrera y eso es lo más importante de su vida profesional. Hoy es que esta hoja que es mi tarea de hoy quede bien hecha. Y por otro lado, eh, la idea sería como buscar siempre estar aprendiendo, buscar siempre aprender, buscar siempre como ampliar los conocimientos que integren y que conecten, y es la manera como uno va desarrollando el criterio. Es supremamente importante, es tratar de conocer, tratar de aprender y ver cómo se conectan esas distintas informaciones para que uno se vuelva más asertivo y para que uno, cuando se enfrente a situaciones en la vida laboral, tenga un poquito más de bagaje y así uno pueda ir creciendo en la medida en que uno se siente más cómodo con uno mismo y también refleja alrededor pues, que uno está tomando decisiones correctas. Bueno, ya, doctora, muchas gracias. Agradezco el tiempo que ha dedicado, pues, para responderme eso y, pues, rectifico que para mí es muy enriquecedor eso porque, pues, hasta ahora estoy comenzando la universidad y una carrera profesional como tal. Pues para mí sería muy grande el logro llegar a ser una persona no solamente tan formada como lo es usted desde sus estudios y su experiencia, sino sobre todo tan humano con las personas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.